Hola, les habla Alejandro Torres, Head de Rates de Mercados Globales en BBVA Perú, y en esta oportunidad voy a comentarles sobre el comportamiento de los mercados financieros durante la tercera semana de junio, así como nuestras expectativas para el tipo de cambio y tasas de interés. Comenzando por los mercados internacionales, las acciones globales tuvieron un desempeño negativo. El índice Standard Poor's 500 cayó 1.4%, el Dow Jones 1.7% y el Nasdaq 100 1.3%. Además, el índice Eurostoxx 50 cayó 2.8%. Por otro lado, la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años cerró la semana 3 puntos básicos abajo, alrededor del 3.73%. El bono del Tesoro correspondiente a 2 años aumentó 3 puntos básicos, cerrando la semana alrededor del 4.74%. Finalmente, en relación a los commodities, el contrato futuro activo del cobre bajó 2.1%, mientras que la cotización del crudo en Texas bajó 3.7% en la semana. Respecto a datos económicos importantes, en primer lugar, en Estados Unidos se publicaron los índices de construcción de viviendas de mayo, mostrando un avance mejor al estimado. Por otro lado, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago mostró un crecimiento menor al esperado en el mismo mes, mientras que las solicitudes de desempleo de la tercera semana de junio mostraron un aumento frente al anterior. Los indicadores de la actividad económica americana mostraron asimismo números por debajo de lo esperado. Por otro lado, la inflación en mayo del Reino Unido sorprendió al alza, con lo cual el Banco Central de Inglaterra tuvo que subir la tasa de política monetaria, llevándola hasta 5% desde 4.5%, sorprendiendo al mercado. Esta situación generó cierto impacto al alza en las tasas de las economías desarrolladas. Jerome Powell, por otro lado, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, fue claro en indicar en una conferencia con el Congreso que esperan 2 aumentos adicionales en la tasa de política monetaria americana, pero también indicó que un ajuste en las condiciones de crédito, como el que se vio en los primeros meses del año, también son tomados en cuenta para la posición monetaria restrictiva actual. Esta semana se publicará el dato del PBI del primer trimestre en Estados Unidos, así como el deflactor del PCE de mayo, indicador de la Fed que utiliza para medir la inflación americana. En la región, el Banco Central de Chile mantuvo tasas la semana pasada, aunque 2 directores del mismo votaron por una reducción de 50 puntos básicos. El Banco Central de Brasil y México también mantuvieron tasas, y se espera una posible reducción para el caso de Brasil próximamente. Además, la data de inflación de México sorprendió a la baja. Por el lado local, la semana no fue cargada de datos económicos. El foco de los inversionistas se centrará en el dato de inflación de junio, que se publicará el fin de semana. Se espera una desaceleración importante del dato mensual, dada la corrección importante en alimentos y otros componentes de la canasta. Por otro lado, el gobierno publicó una propuesta de ley de reforma del sistema previsional peruano, basado en 3 pilares. En el margen es una reforma positiva, donde no se evidencia un impacto de los números fiscales, se reducen los escenarios posibles a futuros retiros y se incentiva la competencia. Será clave evaluar la respuesta del Congreso y las negociaciones respecto a esta ley. Respecto al tipo de cambio, este cerró la semana con una ligera depreciación, de aproximadamente una figura, es decir, 0.20%, siendo nuevamente la moneda de peor performance frente a las más importantes de la región, que contaron con una apreciación superior al 2% en promedio. En cuanto a flujos, inversionistas extranjeros han seguido deshaciendo coberturas de riesgo cambiario, ofertando en el mercado casi $600 millones durante la última semana. Por su parte, corporativos locales mostraron un flujo compensado, aunque con ligero sesgo de demanda. Finalmente, los fondos de pensiones no renovaron la totalidad de sus vencimientos, compensando parte de la oferta extranjera. El Banco Central de Reserva, por su parte, tuvo vencimientos significativos por más de $800 millones, monto que no renovó en su totalidad, demandando indirectamente al mercado casi $200 millones. De aquí hacia fin de mes aún faltan vencimientos por más de 1.4 mil millones de dólares. Para los próximos días, creemos que los vencimientos del Banco Central van a seguir presionando el tipo de cambio hacia la derecha, y la fuerza de la apreciación va a depender, sin embargo, más del panorama global y no del local. Por el lado de las tasas en soles, la curva de soberana terminó la semana con rendimiento positivo. Las tasas cayeron 7 puntos básicos en promedio, aunque con algunos tenors de la parte media de la curva cayeron hasta 20 puntos básicos. Es así que la curva mantuvo un comportamiento de compresión de spreads contra tasas desarrolladas. Respecto a flujos, se evidenció una toma de ganancias de algunos inversionistas globales, aunque algunos otros continuaron con compras relevantes en varios puntos de la curva. Versus la historia, las tenencias de bonos soberanos por parte de fondos extranjeros todavía es bastante baja. Por otro lado, el Ministerio de Economía tuvo una emisión relevante en términos de tamaño y duración, que generó cierta caída en el volumen de liquidez de la curva durante los últimos días. La curva en soles debería continuar con un mejor performance que pares, y continuando con la compresión de spreads frente a tasas de economías desarrolladas. Se espera que la inflación, como se mencionó, tienda a la baja, y en la medida que otros bancos centrales de la región se encuentren en rumbo a disminuir la tasa de política monetaria, Perú podría seguirnos. La baja proyección de actividad económica para el año, además de una brecha de producto negativa, y además una tasa real ex ante
relativamente alta, muestran un nivel de política monetaria actualmente ya restrictivo. Esperemos que este podcast les haya sido de utilidad. Muchas gracias.